Bueno, buenas tardes. Un año más a la convivencia de la Asociación de Amigos del Libro, la Biblioteca Luis de Guila, para socios y simpatizantes y amigos de la asociación. Un año más nos reunimos en el Botánico por cortesía de nuestra presidenta de honor, doña Beatriz de Orleans Borbón, y por supuesto de su familia. Le cedo a ella ahora la palabra. Buenas tardes. Para mí siempre es una grandísima alegría que ver tanta gente, todos reunidos y por una causa que es tan buena como la de ser amigos del libro y de las bibliotecas de Sanlúcar. Gracias por venir. Muchas gracias, doña Beatriz. Me toca en suerte este año presentar el acto y al ponente. Quiero antes de ello reiterar mi saludo a todos los que estáis aquí, por supuesto a la familia, Alteza, Excelentísima Señora. Muchas gracias por estar un año más apoyando a la Asociación de Amigos del Libro y a las autoridades civiles que nos acompañan también. Muchas gracias por reservar un hueco en vuestra agenda para apoyar a la cultura. Y por supuesto a todos los socios de la asociación. Antes de entrar en el tema, bueno, decir que tenemos en la mesa a José Carlos García Rodríguez, el autor del libro que se presenta hoy, que es quien va a hablar del libro. Yo hablaré algo de él, pero no os quiero robarle mucho tiempo, porque ¿qué hace un presentador si le roba el tiempo de su libro al autor? No creo que sea lo más elegante ni lo más prudente. Sí quiero hacer una cosa, y es dejar constancia de... bueno, soy el presidente nuevo de la Asociación de Amigos del Libro. Muchos me conocéis, soy Manolo Parodi, ¿no? Pero quiero dejar constancia de mi agradecimiento y del agradecimiento de toda la Junta Directiva nueva, entrante, que llevamos 3 meses al frente de la asociación. Y creo que hablo en nombre de todos los que estamos aquí si hago manifiesto nuestro más vivo agradecimiento a la Junta Directiva anterior, a la Junta Directiva saliente, que durante tantos años y también ha regido los destinos de la Asociación de Amigos del Libro, con nuestro presidente, el profesor José Santiago Miranda, mi amigo Pepe Santiago, a la cabeza. Y yo pido para todos ellos un aplauso lo más fuerte que se pueda. Y no es solo un gesto de simpatía, más que merecido y más que justo. Entrando ya en materia, tenemos, como digo, en la mesa a don José Carlos García Rodríguez. Hablar de José Carlos García Rodríguez, y esto se dice siempre, muchas veces cuando se presenta a un libro o a un ponente, pero habría que dedicarle una tarde, no solo a su obra, ¿no? Escritor, periodista, uno de los mejores propagandistas de Sanlúcar de Barrameda y desde Sanlúcar de Barrameda que encontrarse pueda. Es difícil poner en Google Sanlúcar de Barrameda y que no aparezca el nombre de José Carlos García Rodríguez, y además desde hace mucho tiempo, disculpa José Carlos, no es que te esté llamando mayor, es que lleva mucho tiempo trabajando, mucho y muy bien, en pro de la promoción turística, cultural, histórica, patrimonial. Y de la cocina gastronómica de Sanlúcar de Barrameda, con varias obras dedicadas a ese patrimonio inmaterial. No sé yo bien por qué la UNESCO lo considera inmaterial, cuando estamos hablando de algo bastante tangible, como es la cocina sanluqueña, uno de nuestros tesoros patrimoniales. Hoy nos trae aquí el que ya no es su último libro, porque amén de la cantidad, José Carlos añade la calidad al guiso, quiero decir, amén de la calidad, añade la cantidad al guiso de sus trabajos, porque ya tiene libro nuevo que presentará próximamente, pero eso que lo diga él, que tampoco quiero pisarle la novedad. Hoy nos acerca a un momento especialmente, si me permiten decirlo, glorioso de la historia contemporánea de Sanlúcar de Barrameda. Al siglo XIX, es el siglo XIX en el que Sanlúcar, en el más amplio y rico de los sentidos, se benefició de la llegada a esta ciudad de esta familia, de la Casa de Orleans Borbón. Y viene José Carlos a hablarnos de uno de nuestros tesoros patrimoniales, de las caballerizas de Montpensier, del joyero en el que hoy se guarda algo tan preciado y tan precioso como la manzanilla de los infantes, una doble virtud, porque el patrimonio material monumental conserva al patrimonio inmaterial y se sostienen los unos a los otros. José Carlos presenta hoy su, como digo ya, penúltimo libro sobre las caballerizas, la historia, la estética
y las influencias artísticas que se condensan en ese pequeño joyero que tenemos en pleno corazón del casco histórico de Sanlúcar de Barrameda. Como he dicho, y me gusta mantener la palabra que le di a mi padre en su día de no alejarme de la verdad, va a ser José Carlos quien hable de su libro porque es a quien le corresponde. Y cuando él termine habrá otra pequeña intervención también prevista. Muchas gracias de nuevo. José Carlos. Buenas tardes. Bueno, Manolo, te agradezco muchísimo lo que has dicho de mí. Creo que te has pasado un poquitín, ¿no? No soy tan importante ni... Bueno, pero muchísimas gracias. Y también agradezco mucho a la Asociación de Luis de Guila, de Amigos del Libro y de la Biblioteca, el que de nuevo pueda estar presente aquí en el Botánico y en esta mesa, ¿no? Creo que es ya la tercera vez, me parece que también han abusado un poco, no sé, que no tengo la importancia para estar tantas veces en esta mesa cuando hay tantísimas personas en Sanlúcar que pueden estar ocupando este lugar, ¿no? Bueno, vamos a hablar del libro. El pasado 20 de enero, invitado por la Asociación Diálogos Córdoba Foranda Amador Jover, tuve la oportunidad de participar en la jornada de clausura del ciclo de conferencias Córdoba y el Caballo, organizado por la sede de la Fundación Cajasol en la ciudad de Córdoba, dentro de su programa anual Lecciones de Historia. La invitación para tomar parte como ponente en aquel ciclo de conferencias se debía a mi autoría del libro Montpensier, biografía de una obsesión, en el que encontramos algunas pinceladas, aunque muy de pasada, que relacionan a Antonio de Orleán con el caballo andaluz o de raza española, que era en realidad el protagonista de aquel programa de conferencias. Así que esta fue una excelente oportunidad que aproveché para exponer y ampliar una faceta no suficientemente divulgada, en mi opinión, de la personalidad del duque, la referida a su gran afición ecuestre. Sabemos que Antonio de Orleán, duque de Montpensier, sintió una profundísima pasión por el mundo de los caballos, de los carruajes, de sus equipamientos y de todo lo relacionado con el arte ecuestre, como demuestran muchos episodios de su vida, en lo que tanto el caballo de pura raza árabe como el caballo español estuvieron muy presentes. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que los conocimientos de Montpensier sobre el caballo y su mundo le acercaban a ser todo un hipólogo bien documentado. Como legado de este hipismo montpensierista, contamos con dos elementos cuyas referencias eran de obligada inclusión en mi charla de Córdoba. Uno de ellos, la soberbia construcción de las caballerizas reales de Sanlúcar. El otro, la singular colección de artes suntuarias que comprende la Real Guarnicionería de los Orleán, que se conserva y se expone en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Y a esto, en definitiva, hace referencia el contenido de la publicación que es objeto de presentación en este acto de convivencia de la Asociación Luis de Guila, Amigos del Libro y de la Biblioteca, y que ha sido editado por la Fundación Infantes, Duques de Montpensier, gracias a la generosa red de deferencia de su presidenta, doña Beatriz de Orleán. Al llegar a España para contraer matrimonio con la infanta María Luisa Fernanda, Montpensier, junto a su hermano el duque de Aumale, harán su entrada en Madrid montando unos preciosos caballos españoles que Isabel II pone a disposición de los hijos menores de Luis Felipe de Francia. Al comprobar la postura de aquellos jinetes, la prensa madrileña dirá de ellos que eran príncipes como no los había en toda Europa. Días después, Montpensier y Aumale recorrerán el centro de la capital española y volverán a ofrecer unas soberbias estampas ecuestres. Tanto la entrada en Madrid como el paso de los dos Orleán por las calles de la Montera quedarán perpetuados en sendas pinturas de Faramond Blanchard que pasarían a decorar en su momento el Palacio de Villamanrique. Desde su infancia, el duque de Montpensier había mostrado un gran talento ecuestre, cualidad que compartía con su padre el rey y con sus hermanos mayores, los duques de Orleans, de Nemours, de Joinville y de Aumale, todos ellos consumadísimos jinetes. Esta formación en el profundo conocimiento de la hípica fue una prioridad para el monarca francés, quien, siguiendo las instrucciones de la célebre Madame de Genlis, quien fuera responsable de su educación, fomentó la práctica de la equitación desde muy temprana edad en el proceso de formación de sus hijos, lo que se reflejaba en el virtuoso dominio del caballo del que aquellos príncipes jinetes daban muestra.
Una buena prueba de la elegancia que les aportó a los vástagos de Luis Felipe la perfecta asimilación de los principios de la equitación la podemos apreciar en la célebre pintura Luis Felipe y sus 5 hijos saliendo a caballo del Palacio de Versalles, obra en este caso de Horacio Vernet, fechada en 1846. Este cuadro conforma una soberbia imagen ecuestre con el rey francés y sus 5 hijos varones montando briosos caballos de pura raza árabe y saliendo por la reja de honor de Versalles, después de pasar una revista militar en los patios del palacio. En este cuadro aparece Montpensier situado en la segunda posición de izquierda a derecha de la pintura. El ascenso de Luis Felipe al trono se había producido en julio de 1830, tras la abdicación de Carlos X, último rey francés de la dinastía borbónica. Establecido en el Palacio de las Tullerías, el nuevo monarca de la Casa de Orleans, autotitulado Rey de los Franceses en su voluntad de acercamiento al pueblo y en contraposición al título tradicional de Rey de Francia, se ocupa de manera muy especial de activar las grandes caballerizas de Versalles. Algo descuidada desde los tiempos de la Revolución, con su capacidad en sus mejores momentos para alojar 2.500 ejemplares y 200 carrozas, estas caballerizas habían sido el lugar de origen de la equitación artística francesa y el mayor proyecto real jamás realizado para el alojamiento de caballos. Entre los cientos de caballos que aún albergaban las grandes caballerizas de Versalles, se encontraba un gran número de ejemplares de origen árabe y bereber, descendientes de los mejores caballos de los temibles y aguerridos mamelucos, aquellos célebres jinetes egipcios que, tras ser derrotados por el ejército francés en la célebre batalla de las pirámides, se unieron a las tropas de Bonaparte en sus campañas europeas. De entre el centenar bien largo de caballos que en su tiempo de emperador había dispuesto Napoleón para su uso personal, la mayor parte de ellos eran de sangre árabe, su raza preferida, traídos de Egipto y de Líbano. El gran corso, de quien se afirmaba que nunca llegó a ser un buen jinete, gustaba de dar a sus caballos nombres relacionados con la mitología y el mundo clásico, como Ciro, Tauro, Berberé, Tamerlán o Nerón, o de victorias importantes, caso del legendario Marengo, un espléndido corcel egipcio de pura raza árabe que le acompañó en las batallas de Austerlitz, Jena, Wagram y Waterloo. Aunque en menor número de caballos árabes, las grandes caballerizas de Versalles también contaban en el momento de acceso al trono de Luis Felipe con algunos robustos caballos bávaros, tan aptos para la caza y la competición, y ejemplares rusos originarios de la región del Don. Estos fueron los caballos, especialmente los de raza árabe, por su presencia dominante en las caballerizas reales, con los que Antonio de Orleans, duque de Montpensier, se familiarizaría en sus años de juventud. Durante el tiempo de reinado de Luis Felipe, los distintos depósitos franceses de sementales árabes estuvieron experimentando cruzamientos con caballos pura sangre ingleses, hasta lograr el caballo de raza anglo-árabe, el que llegaría a ser el caballo de silla por excelencia en Francia. La creación de esta raza, cuyos trabajos habían sido iniciados años antes con el decidido apoyo de Napoleón, fue debida al celo y dedicación del célebre veterinario Eugène Gallot, el brillante inspector general de las ganaderías nacionales de Francia y director de la yeguada nacional de Pin, la más antigua y conocida entre las yeguadas francesas. En esos trabajos para la mejora genética de los caballos y la búsqueda de un pura sangre francés fuerte y competitivo, estuvo también involucrado el mismo Luis Felipe, quien en 1833 había creado el Stud Bot francés, siendo reconocidos como razas puras los purasangre ingleses y árabes, a los que se añadiría el anglo-árabe, estableciéndose en sus respectivos libros genealógicos. El cercano Oriente, que tanto atrajo a Antonio de Orleans y que mucho habría de influirle a lo largo de toda su vida, es el destino de un largo viaje iniciático que el duque realiza después de su participación en la Guerra de Argelia. Este viaje lo realiza Montpensier a bordo de la goleta El Gomer en compañía de su preceptor y secretario Antoine de la Tour. La primera de las etapas de aquel periplo por el Mediterráneo oriental, que se inicia el 26 de junio de 1845 en el puerto de Argel, tiene como destinos Túnez, donde Montpensier y su comitiva visitan diversas ciudades, enclaves militares franceses, factorías, la Catedral de San Luis y las ruinas de Cartago. El bey de Túnez, Ahmed Bajá, conocedor del gusto de Montpensier por los caballos árabes, no consintió que el hijo del rey de los franceses montase otros caballos que no fuesen los que él había seleccionado y mandado preparar expresamente
para uso del duque durante su estancia tunecina. Latour, quien relatará este viaje a modo de cartas en el libro Viaje de Su Alteza Real, el Serenísimo Señor Duque de Montpensier a Túnez, Egipto, Turquía y Grecia, describe los diferentes encuentros entre Montpensier y el bey tunecino, destacando de forma especial la ceremonia de despedida para señalarnos los presentes que recibió Antonio de Orleans, entre ellos 3 espléndidos caballos, naturalmente de pura raza árabe, y una silla de montar de enorme valor y gran lujo. Durante su larga estancia en Egipto, el siguiente destino en su periplo por el Oriente Medio, Montpensier se desplaza por el país montando los mejores caballos de pura raza árabe de las caballerizas de Mehemet Ali, que el valí egipcio pone a su disposición. Durante el trayecto del Cairo a Alejandría, el duque y su séquito hacen un alto en Cubé, donde el hijo del valí Ibrahim Muhammad Ali, quien fuera el victorioso gran general de los ejércitos egipcios, le invita a visitar su yeguada, donde Montpensier ampliará sus conocimientos sobre la cría del caballo árabe que tanto le interesa. Sobre esta visita a Cubé escribe Antoine de Latour. A las 7, el príncipe había llegado a Cubé, donde está situada la yeguacería de Ibrahim. Las últimas campañas hechas por este bajá le proporcionaron reclutar yeguas de las mejores razas, y así dicho establecimiento de cría está organizado con sumo conocimiento. Los inteligentes de Francia se admirarían de ver lo que en Oriente se estima más en los caballos y cuáles son principalmente las cualidades por las que se distinguen, respecto de lo cual tendrían que reformar muchas de sus ideas. Hay también allí una yegua de las famosas razas de Lady Stanhope. La yeguacería de Materreit, que pertenece a Bas Bajá, está muy próxima a la de Cubé y es también muy rica. Y estas dos, con la de Khurshid Bajat, gobernador de Masurat, son las 3 más grandes y más hermosas de todo el Egipto. Al darse por finalizada la estancia del duque por tierras egipcias, el anfitrión, el valí Mehemet Ali, le hace entrega de ricos presentes, entre los que no faltarían unos caballos que le recordasen la vida oriental que Montpensier tanto había disfrutado en el país de las pirámides, como también nos cuenta Latour con todo detalle en el libro en el que nos habla de aquel viaje. Unos años antes, los periódicos franceses habían manifestado que el mismo Mehemet Ali había regalado al padre de Montpensier 8 caballos árabes de la sangre más pura, y que entre ellos se encontraba el preciosísimo caballo de batalla que su hijo Ibrahim montó en la célebre batalla de Nesit durante la guerra egipcio-otomana. Se decía de este afamado caballo que un día dio una carrera ininterrumpida de veloz de 8 horas, que fue cambiado por el pachá de Egipto a su propietario árabe nada más y nada menos que por 1.200 camellos. También durante su permanencia en Grecia, última etapa de aquel viaje, Montpensier tiene la oportunidad de montar espléndidos caballos de pura raza árabe que el rey Otón I pone a su disposición. La visita a Grecia quedaría inmortalizada por el pintor Papetti, quien representa en un cuadro la escena de Montpensier a caballo junto a los reyes helenos, en las ruinas del templo de Zeus olímpico, con sus imponentes columnas jónicas y con la visión al fondo de la Acrópolis y el Partenón. La revolución que acabó con el reinado del padre de Montpensier y dio por finiquitada la monarquía francesa en febrero de 1848 llevaría a Antonio de Orleans y a su esposa, la infanta María Luisa Fernanda, junto a toda la familia Orleans, al exilio en Gran Bretaña. Pero he aquí que el gobierno británico aún recordaba la afrenta que le había supuesto el asunto del matrimonio del duque con la infanta española, contraviniendo lo que había sido convenido por la reina Victoria de Inglaterra y Luis Felipe. Considerados personas no gratas, el matrimonio Montpensier, expulsado de Gran Bretaña por el ministro de Exteriores inglés Lord Palmerston, se vio obligada a poner de inmediato rumbo a Bélgica, de donde pronto saldrían en un carguero con destino a España. La llegada de Antonio de Orleans y la infanta María Luisa a Madrid tiene lugar el 7 de abril de 1848, si bien hubieron de instalarse en el Palacio Real de Aranjuez a instancias del gobierno del general Narváez, quien desconfiaba de las consecuencias políticas de la presencia en la corte de la joven pareja, a la que se le sugiere su alejamiento de la capital española y se le invita a establecerse en el sur del país, en algún lugar acorde con su rango. Así es que los duques deben abandonar su alojamiento provisional en Aranjuez e iniciar el 29 de abril de aquel mismo año su viaje con destino a Andalucía. En su camino hacia el sur, en una de las últimas paradas antes de llegar a Sevilla, la comitiva de Montpensier permanece durante unos días en Córdoba, donde el matrimonio, invitado a su palacio por Federico Martel y Bernuy, conde consorte de Torres Cabrera,
vive unas agradabilísimas jornadas que les empieza a familiarizar con el espíritu andaluz al que habrían de quedar unidos hasta el final de sus días. En Córdoba asisten a una corrida de toros organizada en su honor por el ayuntamiento, en el que los espadas les brindan sus faenas. Visitan la mezquita y disfrutan de un día de campo, donde los duques tienen la oportunidad de conocer un buen número de los más populares bailes andaluces. Montpensier no desaprovechará esta visita cordobesa para conocer algo que le habría de atraer de forma muy especial: la historia de la yeguada real de Córdoba, cuna del caballo español o de raza andaluza, de la que el duque, persona bien ilustrada en asuntos ecuestres, como sabemos, conocía su morfología y cualidades a través de los escritos del naturalista Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon. Muy buena información debe poseer Antonio de Orleans acerca de los caballos españoles que habían marcado su soberanía por toda Europa durante la Edad Moderna y de la gran influencia que las caballerizas de Córdoba habían tenido sobre la triunfante caballería española. De la emoción que le causa haber visitado aquel lugar que aún mostraba las tristes secuelas de su desmantelamiento y saqueo a manos del ejército napoleónico durante la Guerra de la Independencia, da cuenta Montpensier en una carta que envía a su hermano Enrique, duque de Aumale, tan gran aficionado al caballo como él. Debemos recordar que por aquellos años, debido a motivos tan diversos como fueron la ruina de la cría caballar por la invasión de los ejércitos franceses, las siguientes guerras carlistas, la liberación del uso del garañón, las roturaciones de dehesas o la necesidad de mula para la agricultura, se había producido en España un alarmante descenso en el número de caballos, a la par que una gran pérdida de su tradicional calidad. Ante esta situación, los ganaderos andaluces habían iniciado una operación de reconquista del caballo que desde siempre había sido criado por sus antepasados. Llegados a Sevilla, Antonio de Orleans, alojado provisionalmente con su esposa en el Alcázar hispalense, piensa en un primer momento en la posibilidad de establecerse en Granada, ciudad que también visita y que le impresiona profundamente por la presencia de la Alhambra. Montpensier incluso pretenderá adquirir el palacio de Carlos V, aunque finalmente, ante la imposibilidad de acceder a la propiedad de este histórico edificio granadino que formaba parte del Real Patrimonio de la Corona, decidirá elegir la ciudad de Sevilla para establecer su definitiva residencia en Andalucía. En Sevilla, donde los duques compran al Estado en 1849 el Real Colegio Seminario de San Telmo, a orillas del Guadalquivir, don Antonio empieza a organizar su corte andaluza al tiempo que irá forjando su figura, que sería tan controvertida entre los españoles. Para unos, Montpensier será un permanente conspirador; para otros, el duque francés podría haber sido el gran rey que necesitaba España en aquellos convulsos años. Antonio de Orleans se fue integrando paulatinamente en la vida sevillana, adoptando modos locales y proponiendo los últimos avances técnicos para el laboreo del campo que él ya practicaba en las numerosas fincas que ha ido adquiriendo, siendo pionero en la introducción de nueva maquinaria como el primer arado de vapor conocido en Andalucía y promotor del uso de segadoras y trilladoras de moderna generación. Muy preocupado por la mejora de la ganadería, Antonio de Orleans hizo levantar dentro de los límites de los jardines de San Telmo 2 pabellones. Casa de las Yeguas y Casa de las Vacas fueron sus nombres, cuyo fin fue servir como lugares de exposición permanente y de conocimiento de selectas razas ganaderas, tanto equinas como bovinas. La inquietud de Montpensier por el progreso de la sociedad en la que se ha establecido llevará al duque a patrocinar y financiar la Exposición Agrícola, Industrial y Artística de Sevilla, que se celebra en la primavera de 1858. El objeto de esta muestra no es otro que fomentar las actividades económicas de la ciudad y su provincia y premiar a sus representantes más destacados. El lugar de celebración de la exposición, que se desarrolla entre los días 15 al 25 del mes de abril de aquel año, son los salones de los Reales Alcázares, que se acababan de restaurar y que, por pertenecer a la corona española, fueron cedidos para la ocasión por la reina Isabel II. Aquella exposición fue posible, como dice su cronista José Fernández Espino, gracias al interés, preocupación y mecenazgo de las sociedades de amigos del país y emulación y fomento que concibieron tan generosa idea y la defendieron y propagaron en medio de invencibles obstáculos. Sin embargo, continúa Fernández Espino, fueron los duques de Montpensier los verdaderos mecenas de tan luminosa idea, sin cuyo ardiente y poderoso auxilio habrían sido estériles los esfuerzos de cuantas personas intervinieron en su realización. De forma paralela a aquella muestra, aunque únicamente durante los días 15, 16 y 17 de abril, en coincidencia con las jornadas de celebración de la ya
de la que ya empezaba a ser famosa Feria de Primavera sevillana, la Plaza de Armas es el lugar que se escoge para montar una exposición especial de ganado y de toda clase de animales vivos, domésticos o montaraces, útiles al hombre. Al parecer, la intención de Antonio de Orleán es que esta exposición de animales fuese fundamentalmente una gran exaltación del caballo andaluz y español que por aquellos años, como habíamos adelantado, se encontraba en proceso de regeneración y refundación de la raza tras mucho tiempo de decadencia. Este asunto había sido estudiado en profundidad por Pedro Pablo Pomar y Tudela de Lanuza y Francisco de la Iglesia y Darrac, los primeros hipólogos que abordaron la problemática de la mala situación de las razas de caballos españoles y que también se ocuparían de denominar y fijar las castas andaluzas como las que llevan la esencia y la calidad del legendario caballo español que montara el emperador Carlos en Nürnberg y mostrara en pose ecuestre, majestuosa y victoriosa a los monarcas de la Casa de Austria. El caballo andaluz o español es el adoptado por Montpensier desde su llegada a Sevilla. De raza española son prácticamente todos los caballos que el duque adquiere y acogen las caballerizas de San Telmo, acondicionadas en el antiguo convento de San Diego, aledaño a su palacio sevillano, tanto para su propio uso como para sus hijos, quienes aprenden equitación desde muy temprana edad y llegan a profesar un gran cariño por estos animales cuyas efigies debidas al pincel de Vallamil de la Jamaica decoraban la escalera del Palacio de Sanlúcar. Son los caballos que Antonio de Orleán utiliza para visitar las fincas de su propiedad y para acudir a Villamanrique, donde practica la caza con asiduidad. Y también serán los caballos que Montpensier tiene para asistir a romerías, como las del Rocío y Valme, de las que rara vez, hasta la Revolución de 1868, estará ausente, así como para los enganches en los carruajes que usa para sus paseos por el Real de la Feria Sevillana. Como podemos comprobar por el catálogo de los ganados presentados en la exposición que se celebra en la Sevillana Plaza de Armas, una gran parte de entre los expositores que acuden a la muestra con sus animales son criadores de caballos, quienes presentan un número de ejemplares cercano a los 2 centenares, entre caballos para simiente, caballos de silla, yeguas, potros y potrancas. Prácticamente todos ellos excelentes ejemplares andaluces, como fue deseo de Montpensier, excepto un pequeño número de caballos cruzados hispano-árabes y algunos, muy pocos, de pura raza árabe que también se exponen. Entre los propietarios de los caballos que acuden a la llamada de Antonio de Orleán se encontraban los ganaderos de más crédito de la provincia de Sevilla, entre ellos los que abastecían las cuadras de San Telmo, como comprobamos por la documentación que se conserva en el archivo de los Orleán Borbón. Presentaron ejemplares en aquella muestra caballar, entre otros, los señores Benjumea, Concha y Sierra, Antonio Murube e Ignacio Vázquez, los marqueses de Peñaflor, de La Granja, de Montelirios y de Gaudul, los utreranos Fernando Solís, Felipe de Burgos y Joaquín Giraldez, Pedro Inestrosa de Écija, Gamero Cívico de Palma del Río, Antonio Zuleta de las Cabezas de San Juan, la ganadería de la Granja de la Cartuja y el depósito de sementales de Sevilla, nombres que quedarían inscritos en muchos casos como históricos regeneradores de la raza caballar andaluza. A ellos se uniría el duque de Montpensier como uno de los grandes defensores del caballo andaluz en la segunda mitad del siglo XIX, quien jugaría un importante papel en su expansión y reconocimiento más allá de las fronteras de España. Los caballos españoles eran bien conocidos y apreciados en Francia desde la época del reinado de Luis XV por su elegancia, fuerza y habilidad, tanto en el trabajo como en la doma y las competiciones ecuestres. De ellos diría Pierre de Garsol, autor del libro El conocimiento general y universal del caballo y director de la Yeguada Real de Francia por aquellos años, que eran excelentes para la guerra y para el picadero, y entre ellos el mejor, el andaluz. Antonio de Orleán, quien estaba muy introducido en las cortes europeas, contribuyó con su apoyo a consolidar el caballo español, el pura sangre de otros tiempos, como lo definiera el veterinario Eugène Gallot, en los círculos aristocráticos y de élite, haciéndolo más popular y apreciado en el ámbito ecuestre internacional. De hecho, Enrique de Orleán, duque de Aumale, el hermano de Montpensier, a quien estuvo tan unido a lo largo de su vida, adoptaría el caballo de raza española en su castillo de Chantilly, como el mejor dotado en las diversas disciplinas para las que fueron destinados. Como una modesta rememoración de las fabulosas caballeristas con establos de lujo y excepcionales ejemplares, todo un auténtico palacio dedicado a los caballos que poseía su hermano Enrique en Chantilly, concebiría Montpensier las caballeristas reales de su palacio de Sanlúcar de Barrameda. En un principio, el proyecto de las caballerizas de Sanlúcar, muy ambicioso por su envergadura, se pensó ubicar en el solar que había ocupado el abandonado hospital e iglesia de San Juan de Dios,
situado en las inmediaciones del Palacio Sanluqueño, pero fuera de sus límites, aunque de más fácil acceso que las primeras caballerizas de carácter provisional que el duque había dispuesto en la Cuesta de Ganado. Según los planos que se realizaron, la extensa superficie del solar elegido era suficiente para alojar en él las cuadras y cocheras para el servicio ducal. Las caballerizas que se proyectaron tenían cabida para una cochera con capacidad para una docena de carruajes, cuadras para 26 caballos y 26 mulas, así como un picadero y un guadarnés, todo ello situado en la planta baja del edificio. La planta superior se destinaría a granero, pajar y alojamiento del personal al servicio de las caballerizas. Este inicial proyecto de caballerizas realizado por el arquitecto Balbino Marrón y Ranero sería abandonado al surgir la posibilidad de poder adquirirse un edificio con bodega propiedad de la familia Algorta, ubicado en la calle Baños y que limitaba con los jardines del palacio, lo que permitiría una futura conexión directa con la residencia ducal. El nuevo proyecto, iniciado por Marrón y Ranero y continuado por el madrileño Baldomero Botella Coloma, arquitecto municipal de Sanlúcar por entonces y posteriormente administrador del duque, fue una de las últimas construcciones acometidas por Montpensier en la que dejaría marcada su personalidad. A Baldomero Botella se deben los trabajos de conversión de la primitiva y modesta hacienda agrícola que existía aquí en el Botánico, que era el lugar que se convirtió en este lugar en un espacio de recreo tan del gusto de Montpensier y que hoy podemos contemplar. Dirigidas por el propio arquitecto Botella, las últimas obras de las caballerizas sanluqueñas, entre ellas su fachada, se llevaron a feliz término en el plazo de poco más de 1 año y medio, algo que sorprende hoy día por la indiscutible grandiosidad del proyecto, quedando totalmente lista la instalación para el uso para la que había sido concebida en el mes de septiembre de 1886. El resultado de la obra de las caballerizas, lejos de ser una mera construcción complementaria al Palacio Sanluqueño, es en sí misma un edificio de señalada singularidad, resultado de las exigencias estéticas que Antonio de Orleán siempre impuso a la arquitectura que impulsaba. Para tan excepcional construcción fueron muchas las compras y los encargos que Montpensier supervisó personalmente para su decoración y para dotar a sus caballerizas del más adecuado mobiliario. El edificio destinado a las caballerizas reales del Palacio de Sanlúcar, además de por su moderna concesión, sorprende por el uso de nuevas técnicas constructivas como la arquitectura del hierro o arquitectura metálica, originada en la disponibilidad de nuevos materiales que se produjo durante la Revolución Industrial y que por aquellos años se encontraba en pleno desarrollo en Inglaterra, Francia y demás países industrializados. Estos elementos férricos están presentes y bien visibles en las potentes vigas de las caballerizas, siendo un claro ejemplo del uso de los nuevos modos constructivos que avalaban el conocimiento de Montpensier de las corrientes arquitectónicas más vanguardistas que serían observadas por el duque en sus muchos viajes y que propiciaron el aceleramiento de la obra de las caballerizas del Palacio Sanluqueño. Una amplia superficie de la planta baja de las caballerizas, hoy reconvertida en bodega de los infantes de Orleans-Borbón, donde se cría la prestigiosa manzanilla Torrebreva y otros selectos vinos y destilados, estaba destinada a cuadras para caballos, yeguas y mulas, contando con espacios separados, perfectamente compartimentados y con capacidad total para más de 60 pesebres individuales. Junto a las cuadras, un gran espacio abovedado que se conserva perfectamente formando parte de la actual bodega, estaba destinado a cochera, con capacidad para acoger a los distintos carruajes de paseo en número superior a la docena para servicio de la familia Montpensier y de sus invitados. Los 2 patios con que contaba y conserva el edificio con su primitivo pavimento empedrado fueron dedicados, el mayor de ellos para enganches y el otro para servicios varios. Entre ambos patios se dispuso una estancia para acoger tanto el guadarnés de trabajo como el de lujo, a cuyo contenido, por su interés, volveremos más adelante. La amplia parte alta del edificio de las caballerizas sanluqueñas, hoy destinada a local para celebraciones y eventos, respondía a la necesidad de cubrir el resto de funciones de una instalación de este tipo: granero, pajar, departamento para el jefe de las caballerizas y aposentos y servicios para el personal. El reglamento que regía el funcionamiento de las caballerizas de Sanlúcar era el mismo que se aplicaba en las caballerizas del Palacio de San Telmo de Sevilla, unas normas que debían ser cumplidas de forma estricta por todos y cada uno de los empleados que vivían y trabajaban en las caballerizas y que, aunque formaban parte de una comunidad aparte de la del Palacio, estaban sometidos lógicamente a la organización y administración del mismo. En un buen número, estos empleados procedían de Sevilla como acompañantes de los duques de Montpensier durante sus largas temporadas veraniegas en Sanlúcar. La nómina del servicio de las caballerizas estaba compuesta por el jefe de caballerizas o primer tronquista, los tronquistas de primera y segunda clase, un carretista, 4 lacayos y personal de doma y mantenimiento de los carruajes,
Una señora estaba encargada del guardarropa, cuidando de los ropajes de lacayos y cocheros, así como de las libreas, las camisolinas, las corbatas, las mantas de lienzo de los caballos y otras vestiduras de lujo y de trabajo de todo el personal. Aparte de la plantilla fija, esta se complementaba con un extenso grupo de colaboradores externos, como encontramos entre ellos los veterinarios, herradores, guarnicioneros, sastres, herradores, sombrereros, zapateros y mecánicos de carruaje. Todos ellos, entre el personal fijo y el externo, completaban un complejo entramado de profesionales y trabajadores que hacían posible el perfecto funcionamiento de unas caballerizas que, dependiendo de los años, podía llegar a albergar a más de 30 caballos, medio centenar de mulas y la gran flota de coches diversos para usos variados. El principal guarnicionero de las caballerizas, responsable de suministrar las piezas necesarias, repararlas y conservarlas, cuenta Manuel Rodríguez Díaz en su libro El mecenazgo de los duques de Montpensier, fue José Escobar Palomino, un extraordinario profesional de la tabartería, quien poseía la patente de proveedor de los duques. Este talabartero trabajaba todo tipo de objetos de cuero para las guarniciones de las caballerías y componía, según la documentación concerniente a las caballerizas ducales, pasatirantes, tirantes, manoplillas y pasadores, amén de realizar otras muchas actividades relacionadas con el equipamiento de los caballos, los jinetes y los coches. Aunque la funcional y lógica distribución propuesta por el arquitecto Baldomero Botella fue por sí misma la mejor carta de presentación de su proyecto para las caballerizas reales de Sanlúcar, la amplia fachada exterior del edificio, enmarcada entre las dos portadas neomudéjares de sus extremos, estaba basada en las formas decorativas del arte islámico tan del gusto del duque. Con sus alternadas franjas horizontales rojas y amarillas y sus vanos decorados con arcos de herradura polilobulados, la fachada de las caballerizas quedaba integrada en la reconocida estética neoárabe o neoislámica que es característica del palacio sanluqueño, en el que a cada paso podemos encontrar un recuerdo oriental, una rememoración de Argelia o de Túnez, o imágenes evocadoras de la Alhambra de Granada o de la Córdoba musulmana. La propuesta de Botella, imaginamos que por expresa petición del duque de Montpensier, fue la de sintetizar con un rico muestreo de arcos árabes el exquisito repertorio formal del arte islámico, estética que había fascinado a Antonio de Orleans desde su juventud y de forma muy especial a partir del viaje que realizó por el este mediterráneo y posteriormente por Andalucía. En definitiva, las caballerizas del Palacio Montpensier de Sanlúcar de Barrameda fueron concebidas por Antonio de Orleans como un edificio de inconfundible arquitectura oriental diseñado para acoger a sus caballos españoles. Para ir concluyendo, volvamos al guardarnés de lujo de las caballerizas reales de Sanlúcar, al que ya nos hemos referido, y cuyo contenido es un compendio de los gustos ecuestres de Antonio de Orleans a lo largo de su vida. En el guardarnés que fue establecido en las caballerizas del Palacio de Sanlúcar se conservaba una delicada y singular colección de artes suntuarias, que es conocida como Real Guarnicionería de los Orleans. Esta colección está compuesta por elementos para caballerías, arneses, sillería y ropajes de cocheros y palafreneros, reunidos desde principios del siglo XIX por el rey Luis Felipe de Francia y que fue ampliada con posterioridad y de forma sustancial por su hijo el duque de Montpensier. El infante don Alfonso de Orleans y Borbón, nieto de Montpensier, donó en 1969 a don Pablo Atienza, marqués de Salvatierra y de Paradas, la colección de piezas que comprendía la Real Guarnicionería que originariamente se conservaba en el guardarnés de su palacio de Sanlúcar de Barrameda. Más de 30 años después, la familia Atienza cedió a su vez la colección a la Real Maestranza de Caballería de Ronda, la primera de las instituciones de este tipo creadas en España, donde actualmente se encuentra la Real Guarnicionería de los Orleans, custodiada, mantenida y expuesta al público. En su ubicación frente a la Sala de Historia de la Tauromaquia, ocupa buena parte de un corredor que se extiende bajo los tendidos de sombra de la famosa Plaza de Toros rondeña. Debemos recordar que Ronda, gracias a su Real Maestranza de Caballería, fue erigida en un centro referente de la equitación y cría del caballo español, y que esta corporación nobiliaria fue visitada por Antonio de Orleans en la primavera de 1849, durante su primer viaje por la Andalucía Oriental. Allí se recibió al duque con todos los honores, siendo inscrito el 22 de mayo de aquel año como caballero maestrante de la institución rondeña. Desde que en el año 2004, en que el equipo de la Real Maestranza de Ronda recibió la custodia de la Real Guarnicionería de los Orleans, se llevó a cabo un importante trabajo de reordenación, limpieza y restauración de los elementos que componen tan singular colección, antes de proceder a su exposición permanente en el año 2006. Para la presentación museística de la Real Guarnicionería en la Plaza de Toros de Ronda, se utilizaron las vitrinas de hierro fundido que sirvieron de librería en la biblioteca del Palacio de los Montpensier de Sanlúcar,
que se acondicionaron para exponer la colección de guarniciones formada básicamente por 3 estilos: la francesa de gala, la inglesa de paseo y la andaluza de campo o calesera. Una vez que nos encontramos situados en la exposición de la Real Guarnicionería de los Orleans, en los bajos de la Plaza de Toros de Ronda, se nos muestran en su primer tramo las monturas y cabezadas de origen árabe con sus ricos bordados. Son elementos ecuestres procedentes del gusto de las grandes casas francesas desde que el ejército napoleónico mantuviera tropas mamelucas. Junto a estas piezas encontramos otras guarniciones orientales y los magníficos trabajos de talabartería que le fueron proporcionados a Antonio de Orleans en Túnez, Egipto y Turquía como obsequios durante su viaje por Oriente, que ya comentamos. Otras piezas de este tipo también expuestas son de procedencia marroquí. Entre estos elementos orientales hay una silla de gala atribuida a la guardia mameluca del Pachá de Egipto, datada a finales del siglo XVIII y que fuera propiedad del rey Luis Felipe. Junto a ella se encuentra otra silla más de principios del siglo XIX que Montpensier recibió como regalo del sultán de Marruecos. A continuación se muestra la guarnición a la calesera española de uso extendido por Andalucía y que el duque usaba con mucha frecuencia, ya que, como hemos apuntado en diversas ocasiones, Antonio de Orleans fue un gran promotor de todo aquello que estuviera relacionado con la cultura y con las tradiciones andaluzas, y muy especialmente con todo lo relacionado con lo ecuestre. Se trata de una guarnición para enganchar a 4 en cuero de característico color avellana con borlaje azul y rojo de principios del siglo XIX. Sigue la rica guarnicionería continental de gala o arnés de ceremonia del rey Luis Felipe de Francia para 8 caballos con enganche a la domón, tillas de postillón y levita de cochero en cuero color corinto de exquisita textura, con hebillas y adornos con baño de oro y escudos reales de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Esta guarnición de gala, regalo de Luis Felipe a su hijo Montpensier, era la que fue utilizada en las recepciones reales en los palacios de Versalles y de las Tullerías, y se distingue por su gran calidad y el lujo de todos sus componentes. En la última porción de vitrina se dispone la guarnición inglesa de diario del duque de Montpensier para 2 y 4 caballos de tiro, en cuero negro y aplicaciones de plata con escudos de la Casa de Orleans y de Montpensier del primer tercio del siglo XIX. Un bodegón de espuelas, bocados, calintapiés, fustas de cochero, espolines para botín de gala, espuelas labradas, espuelas de doble gallo, alfileteros, zapatos de lacayos, botas de montar, bolsos, quitabotas y adornos de coche se muestran en el armario de clausura del recorrido por esta colección, que concluye con una buena copia del conocido cuadro de Antonio de Orleans, duque de Montpensier, vistiendo el uniforme de maestrante de Ronda. También regalo del infante don Alfonso de Orleans Borbón al marqués de Salvatierra, cuyo original pintado por Federico Madrazo se conserva en el Museo del Prado. Además de evocar la mítica corte de San Telmo y de su sucursal sanluqueña, la Real Guarnicionería de los Orleans tiene un significado muy especial, no solo por la excelente calidad de las piezas que la componen, sino por el valor histórico, cultural y familiar de algunos de los objetos conservados, y que además nos desvelan las influencias que determinaron el gusto ecuestre del duque de Montpensier a lo largo de toda su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Como han visto ustedes, el libro de las caballerizas se convierte en un must de la literatura histórica sanluqueña, y aunque esté un poco feo decirlo, quizá no, lo tienen ustedes a disposición gracias a la cortesía de la librería Forum, que siempre apoya las actividades de nuestra asociación, como otras librerías de Sanlúcar, y yo estoy seguro de que el autor estará encantado de firmar muchos ejemplares en cuanto el resto de la mesa podamos levantarnos. Las caballerizas son un espacio vivo, tan vivo como que hoy aquí también se encuentran, por invitación de nuestra presidenta de honor, el personal que trabaja en las bodegas, que están en la sala, porque ellos son también los herederos de esa historia ya pluricentenaria desde el siglo XIX. Y además del personal de las bodegas, también tenemos una representación de esas familias que vivieron en las caballerizas a lo largo del siglo XX. Y queremos contar con el testimonio de una representación de esas familias que vivieron en las caballerizas, por lo cual, con permiso de nuestra presidenta de honor, me gustaría invitar a la mesa a doña María de la Paz Guzmán, que se encuentra con nosotros en la sala, iba a decir, Maripaz. ¿La última silla? Sí, sí. Buenas tardes. Gracias a la asociación... El otro, perdón.
Buenas tardes. Gracias a la Asociación Cultural Luis Aguilar, a los amigos del libro y de la biblioteca, a su presidente y a doña Beatriz, por ofrecerme la oportunidad de compartir con vosotros parte de mi historia, la vivida en el edificio protagonista del libro que hoy se presenta, Las Caballerizas, con permiso también del protagonista de esta tarde. No he tenido la oportunidad de leer el libro, pero seguro que lo haré porque estoy deseando conocer al detalle la historia de lo que un día fue mi hogar. Nuestra familia vivió en Las Caballerizas durante los años 70 y principios de los 80. Nuestra puerta de entrada era la puerta de madera que está flanqueada por 2 columnas de mármol que hay frente al Callejón del Carmen. Entrábamos a un zaguán que para mí era enorme. Luego estaba el primer tramo de escalera hasta el segundo tramo, que es donde estaba el interruptor de la luz, y sobre nuestras cabezas una preciosa cristalera que en la Reforma desapareció. Una vez llegábamos arriba, justo frente a la escalera estaba la casa de Felicini. Era el mayordomo del infante y había llegado a España huyendo de Mussolini. En mis recuerdos ya estaba jubilado. Nosotros éramos la familia más joven que había en Las Caballerizas en aquel tiempo. Él era bajito y su mujer Pepita era alta y delgada. Recuerdo con gran cariño las tortugas que nos hacía con las cáscaras de nueces y los colgantes de cestitas con los huesos de cereza. Cuando dejaba la casa de Felici, a la izquierda había un pasillo largo cuyos ventanales son los que hoy se conservan y que dan al patio de las Beatas del Caballeriza, el pequeñito. A la izquierda estaban las demás casas. La de José María, el jardinero, no lo recuerdo viviendo allí, pero sí recuerdo haberlo visto alguna vez vestido de negro con una gorra negra. La de Andrés, el chofer, con su mujer María Baños, que vivía en la calle Baños y se le cayó un baño en la cabeza. La nuestra, el mecánico, era la única casa que estaba dividida por el pasillo. A la derecha, la cocina y el cuarto de baño, lo que hoy es la cocina del salón de celebraciones, y a la izquierda las habitaciones y el salón, y por supuesto el frigorífico en el salón. Al fondo, la casa del mecánico Antonio, no recuerdo que haberlo visto viviendo allí, y al fondo a la derecha el carpintero, Antonio Silva y Sirvo, Vargas y Valgo, y su mujer Pilar, con la que mi hermana y yo pasábamos mucho tiempo, tanto que terminamos aprendiendo a hacer los asientos de rejilla. Entrando por la entrada principal, por la que hoy entramos a los eventos, estaba la casa del secretario del infante, don Ángel. Me encantaba esa casa, sobre todo el salón con el suelo de ajedrez que hoy estamos destinando a sala de catas. Durante el invierno éramos la familia más joven, estábamos solos, pero en verano llegaban las nietas de nuestros vecinos. Con ellas jugábamos, íbamos a la playa, de paseo, y de esos tiempos cultivamos una sincera amistad con nuestras amigas bilbilitanas, las nietas del chofer. Abajo estaba la bodega. Cuando llegaba septiembre se escuchaba el rodar de las botas, los gritos de los arrumbadores y, sobre todo, subía hasta nuestro pasillo el olor del mosto recién llegado. Poco a poco, nuestros vecinos mayores se fueron yendo y nos quedamos solos. Por las noches se escuchaban los cucos, los búhos y los demás animales que habitaban el jardín del palacio, en aquel tiempo totalmente silvestre y descuidado. Por las noches llegábamos de casa de mi abuelo, los 4, mi madre, mi hermana, mi hermano, muy pequeñito, tenía 2 años, y yo. Abríamos la puerta que daba a la calle, entramos en la oscuridad de un edificio ya vacío y mi madre nos decía: anda, hija, sube y enciende la luz. Segundo tramo de escalera. Gracias, mamá, por enseñarnos a superar el miedo. En el año 83-84 nos fuimos, las instalaciones habían empezado a deteriorarse, la actividad en la bodega había disminuido drásticamente y tuvimos que abandonar lo que fue el hogar de nuestra infancia. Durante 20 años, los vinos de la bodega permanecieron dormidos y envejeciendo lentamente, y en el año 2004 se pone en marcha el proyecto de rehabilitación de la bodega, que tenía 2 líneas principales: recuperar la bodega, adquiriendo el 50% a Barbadillo, y hacer un salón para eventos y celebraciones. En el año 2007 se inauguró el salón de celebraciones y comenzamos a embotellar los nuevos productos de la bodega. La evolución del negocio fue lenta. En el año 2019 abrimos las puertas del despacho, haciendo llegar a Sanlúcar nuestros vinos directamente de las botas. Seguimos con nuestro proyecto en Las Caballerizas.
Este año ofrecemos visitas con historia con nuestro presidente Manuel Parodi, que hace un recorrido histórico por el edificio y sus vinos, catas de aceite con Jesús García, un experto productor de aceite que nos enseña a entender los tipos de aceite y nos presenta el aceite que hacemos en Torrebreva, y catas de vino con Juan Manuel Sánchez Romero, que estará hoy aquí también con nosotros, venenciando, y que consigue que nuestros vinos mejoren día a día. Seguimos manteniendo las puertas abiertas de este maravilloso edificio con tanta historia para que todos podamos disfrutarlo. Gracias. Muchísimas gracias, Maripaz, por haber aportado cómo se vivía un poquito, porque lo gordo ya había pasado, pero oye, que era un sitio privilegiado en medio del pueblo, ¿eh? Sí, sí, en la calle ancha. Bueno, a mí me queda nada más que decir que quiero agradecer a todo el mundo haber estado aquí con nosotros y, como digo siempre, la cosa más importante, vamos a tomar una copita. Gracias. Gracias. Y es que además no es muy larga, pues que se cortita, para que sea trabajo, ¿verdad?